Le doy la bienvenida a Pepe Morón porque nos trae a la mesa un tema muy importante y es una millonaria estafa por cerca de 10.000 millones de pesos se habría presentado en Antioquia. RCN Mundo habló, usted también Pepe, habló con las víctimas de una supuesta exportación de frutas que al parecer funcionó como una forma ilegal de captación de dinero. Al menos 200 personas, Carla, habían caído o habrían podido caer en esta irregular inversión y la presunta responsable del hecho está perdida. Y además, con el dinero de la inversión. Pepe, buenos días. Así es, Jesús, muy buenos días, un saludo también para Carla, para los miembros de la mesa y para los oyentes, y mucha atención a esta historia porque es bastante llamativa y porque, como usted dice, está con una presunta estafa de alrededor de 7.000 o 10.000 millones de pesos. Esto inicia en el año 2020. Una mujer que estaba vinculada y era reconocida por estar vinculada con el negocio de la exportación de frutas, le propuso a algunas personas que invirtieran en este negocio. Ella buscaba personas con algunos ahorros o que tuvieran algún tipo de poder adquisitivo. Decía, por ejemplo, Jesús, tengo la posibilidad de exportar a Europa un contenedor con limón Tahití, por ejemplo, que era una de las frutas que más utilizaba para este negocio, o con aguacate. ¿Ya? Este tiene un costo de 75 millones, 100 millones de pesos. Si tú lo inviertes, si tú me das ese capital, yo te estoy dando el 10% como rédito. Esto a los 35, 40 días después que ya me devuelvan o que me hagan el pago de la fruta enviada. Usted efectivamente le daba el capital y ella le daba el rédito. Esto duró funcionando por alrededor de 2, 3 años. Pero vamos poco a poco con este negocio y cómo se fue dando. Era una gran oportunidad, se pintaba, para muchos le daban la posibilidad de ganar entre el 4 y el 10% y más adelante les voy a explicar por qué. Escuchemos inicialmente algunas de las víctimas que nos cuentan cómo cayeron en este negocio. En noviembre del 2020 me invitaron a hacer una inversión que daba una rentabilidad del 4%, que lo que hacían era que compraban la fruta con el dinero que yo les daba, la empacaban, la entregaban a una comercializadora exportadora. Hacia finales del 2021, en diciembre, me contactó para decirme que tenía la posibilidad de hacer una exportación de limón Tahití a Estados Unidos, que tenía unos contenedores que le están ofreciendo y que si yo estaba interesado debía invertir 150 millones de pesos por cada contenedor y que la rentabilidad sería alrededor del 10%, pagadera en 35 días. Invertí 60 millones de pesos, me dijeron que llevara el dinero en efectivo, pues me ofrecieron entre el 5 y el 7% en un ciclo de 45 días, que es lo que se demoraba la exportación de la fruta y el dinero en retornar. Pepe, hasta ahí ese negocio se ve tentador, pero hay cosas que llaman la atención. Uno, la inversión es cuantiosa, no es una inversión para una persona que tenga 100.000 pesos ahí dispuestos a perder en un negocio o en una inversión que no se veía clara. ¿Cómo es que la gente con una inversión tan alta no toma medidas preventivas y dice, hombre, voy a meter 50, 60, 70 millones de pesos? Este negocio o esta presunta estafa, Jesús, estaba muy bien montada. Mire, ella, recordemos, estaba vinculada con el negocio de la exportación de frutas. Incluso en el año 2017 ella fue cofundadora de una empresa de frutas conocida como Frutexcol, empresa de la que estaremos hablando más adelante porque tiene mucho que ver con este sistema de estafa, siempre y cuando aclaremos también que no está directamente vinculada como tal. ¿Qué pasa con esto? Ella llevaba a las presuntas víctimas a lugares, a oficinas que montó previamente para poderlos recibir, explicarles cómo era el negocio. Los llevó a algunas de las empacadoras de fruta con la que ella tenía negocio como tal y les hizo ver que la estructura efectivamente estaba montada, que tenía toda una estructura respaldándola y que a partir de esa estructura ella tenía la capacidad de hacer la exportación de fruta, por lo que usted, que ya invirtió, que conoció cómo era el negocio, le decía a Carla, tengo esta propuesta, y entonces ahí usted le decía, Carla, usted va a ganar el 8%, siendo que usted sabe que la ganancia es del 10%, y a usted se ganaba un 2% de lo de Carla, y se ganaba además su porcentaje. ¿Ya? Entonces ahí se va construyendo la invitación a conseguir más gente y la estructura semipiramidal, digamos. Eso le iba a preguntar, Pepe, eso parece una pirámide. Exacto. Volvemos a las pirámides después de tantos años. Pero a usted le vendían la fantasía de que usted estaba exportando frutas al exterior. Sí, que era usted socio lo de hacía una empresa. no por captar dinero, sino por exportar frutas al exterior. Entonces, continuamos de pronto un poco con lo que cuenta la gente relacionada a cómo fue
cayendo en esta estafa. Fuimos a la oficina, ella nos presentó el negocio, fuimos también a la empacadora donde nos mostraban todo el proceso, generando pues como aún más credibilidad. Tenían un manejo increíble de todo lo que era el proceso de manipulación, recolección, clasificación, exportación, todas las preguntas que se hacían. La chica que nos daba el tour nos la respondía pues como con mucho dominio, nos decían que la fruta se exportaba a Europa, que en Estados Unidos no era un mercado. Todas las preguntas que se le hacían se buscó en Cámara de Comercio, que si estuviera ella vinculación a Frutascol, que es la empacadora. Hay contar algo, desde que ya empieza a darse cuenta, esto en enero de este año, recordemos inició en 2020, venimos hasta enero de este año donde le estaba precisamente generando réditos como se había prometido, empiezan las fallas. Entonces Carla dice, ya no me están pagando el 10% que me prometieron inicialmente, sino solamente el 8%, ya a mitad de enero la llamaban y le decían que solamente el 5%, y así le iban bajando la ganancia. Usted dice, necesito mi capital. Fueron pidiendo el capital muchos de los inversionistas, y cuando llegan al mes de marzo, de estar solicitando este capital, les dicen, no señor, esta persona desapareció, no hay capital, no hay oficinas ya donde estaban montadas inicialmente, y las empresas vinculadas supuestamente en esta investigación y que están siendo además, o que están a puertas abiertas, porque incluso hablaron con RCN Mundo, cuentan que ella hace muchos años no tiene ningún tipo de relación con ellos. Así habla, por ejemplo, la vocera de Frutaxcol. Para Frutaxcol y para todos los empleados ha sido muy difícil esta situación, que hemos pasado por momentos de mucha incertidumbre y hemos sentido estigmatización por parte de algunas personas. Es cierto que la señora María Alejandra Gaviria efectivamente hizo parte de los socios fundadores de la empresa en el 2017. Ella desde hace años no tiene ninguna vinculación laboral con la compañía. Para nosotros fue una sorpresa cuando nos enteramos que la señora María Alejandra, por otros negocios particulares que tenía, estaba siendo acusada de una estafa multimillonaria y que además se había desaparecido. Por eso es muy importante aclarar que Frutaxcol es una empresa legal con un objeto social claro, que produce aguacatejas y limón Tahití, que tiene presencia en 11 municipios de Colombia y tiene casi 100 empleados. Nuestros procesos se desarrollan en campo en cada una de las fincas que cultivamos. Hablemos un poco rápidamente, Carla y oyentes, de las cifras de este negocio. Decíamos que estamos hablando de una estafa de alrededor de los 7.000, 10.000 millones de pesos. Esto llevado a números un poco más sencillos, esta mujer estaría apropiándose mensualmente de una cifra cercana a los 200 millones de pesos. Entonces es bastante complicado, bastante doloroso una situación como esta en un país con una realidad económica como la que tiene Colombia. Tremendo, y este tema es necesario analizarlo y preguntarle a los expertos. Tenemos en este momento en línea a Martín Litvak. Él es economista, además autor de 3 libros dedicados a planificación patrimonial. Martín, bienvenido a RCN Mundo, y arranco de una vez a preguntarle, esto de lo que estábamos hablando ¿se podría considerar una pirámide? ¿Y nos podría explicar en qué consiste ese esquema Ponzi o el piramidal, por favor? Y claro, mira, por la información que ustedes están compartiendo, parecería ser que sí. Obviamente no conozco casi el caso, pero las dos características básicas de un sistema piramidal son las siguientes. En primer lugar, que no hay realmente una inversión subyacente, es decir, se levanta dinero de inversores y a un inversor que entra más tarde se le paga con el dinero del inversor, a un inversor que entró antes se le paga los réditos con el dinero del inversor que entró después, pero no hay realmente una inversión o un negocio como pareciera ser que es en este caso. Es decir, nunca estaba planificado exportar la fruta bajo ningún concepto, era simplemente la excusa para tener más gente. Esa es la primera característica. Y la segunda es este tema de pagar un porcentaje de los réditos a la gente que le trae clientes. De esa manera fomentar que cada inversor sea además un reclutador de inversores. Entonces, estas dos características pareciera que están en el caso que ustedes mencionan, y estos casos siempre se caen cuando los nuevos inversores no son suficientes para pagar los réditos de los inversores originales. Esto puede pasar en muchos años, como fue el caso de Medios, o puede pasar en un breve periodo cuando los montos son menores, como en este caso, digamos. Pero sí, parecería ser que estamos ante un sistema Ponzi. Martín, ¿por qué es tan fácil engañar a la gente con estos sistemas? Y en este caso en particular llama la atención, son inversiones millonarias. Estamos hablando de gente que invertía 50, 60, 70 millones de pesos, que no es una suma fácil de tener debajo del colchón. Mira, el tener ceros a la derecha de la cuenta bancaria, si tener más plata no te hace más inteligente en materia financiera.
en Latinoamérica hay una falta de educación financiera abismal y todos estamos en riesgo de entrar en ese tipo de negocios. Después, por supuesto, hay cuestiones quizás de lo que cada uno, digamos, de audacia o del riesgo que cada uno quiere tomar y demás, pero es más que nada ignorancia. O sea, nadie que entró acá, me imagino yo, que realmente querían hacerse millonarios, querían simplemente tener una rentabilidad más grande y no sabían que ningún proyecto real de la economía, menos tradicional como esto, que exportar frutas bajo ningún concepto del margen puede permitir un interés del 7, 8, 10% a los 30, 35 días. O sea, es ridículo y cualquiera debería saberlo, lo que pasa es que no hay educación financiera. Martín tiene razón, esto es un esquema Ponzi que tiene como 100 años de historia. El que originó este sistema de estafa masiva fue Charles Ponzi en 1920, que ofrecía rendimientos del 50% garantizados a 90 días. Esto, por supuesto, no es posible a nivel financiero y es lo que hacía, como lo ha dicho muy bien Martín, era pagar el 50% de rédito con las inversiones de los inversionistas que entraban posteriormente. Ahora, esto ha ocurrido no solamente en América Latina. El campeón mundial del esquema Ponzi es Bernie Madoff, que falleció, que estafó durante 30 años al sistema financiero y regulatorio de los Estados Unidos en cerca de 65.000 millones de dólares. Entonces, pues aquí se juntan dos: un artista financiero que es un estafador y un inversionista codicioso que cree que se las puede ganar todas. Doctor Espinosa, ¿quién fue el que se inventó el esquema Ponzi? Charles Ponzi. Su apellido le dio luz verde a este esquema de estafa, primero nacional, que fue en Estados Unidos, y hoy día mundial, porque esto ha ocurrido en muchas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, Colombia. Martín, esto que estamos hablando en la mesa quiere decir que este sistema está más vigente que nunca y que han pasado los años, siguen pasando los años y vendrán más años y seguirá. Pues, a ver, primero, déjame aclarar una cosa. El tema de Madoff, y es cierto que pasó en el lugar, digamos, entre comillas, más seguro del mundo, quizá con mayor educación financiera del mundo, pero ella era un condimento que Madoff fue una estrella de los mercados, no era un vendedor de fruta. Y sus clientes eran hipermillonarios y sobre todo entidades financieras. La mayor parte de la plata que Madoff recibía era de banco. O sea, fue una estafa mucho más elaborada, muchísimo más elaborada, pero el principal condimento ahí no fue el verso de Madoff de tengo este negocio genial, sino el prestigio que durante 40 o 50 años de carrera él acumuló, que hizo que nadie sospechara nunca. No es que lo revisaran, lo dejaron bien, que nadie hubiera sospechado jamás de esa persona. Y aparte tenía rendimientos mucho más razonables, no prometía 100%, no llamaba la atención, digamos, en definitiva. Los rendimientos que él prometía eran mucho más de mercado, simplemente que no los hacía con inversión, sino con el producido de nuevos inversionistas, y por eso es un Ponzi. Ahora, respecto a la vigencia del sistema, sí, a ver, es como decir que el secuestro o la asesinato está más vigente que nunca. Esto es un tipo de estafa que existió durante muchos años y va a seguir existiendo. No hay mucha, digamos, mientras haya poca educación financiera. A ver, yo no sé si el tema acá es la codicia de la gente, pero es fácil decir, bueno, la codicia de la gente, yo es la ignorancia. Porque codicia sería, digamos, ir a una inversión un poco más segura y por ahí en vez de pedir el 4 o el 5% que ganan los mercados, te traigan el 10, el 12, arriesgando un poco más. Pero si la gente supiera realmente el riesgo que estaba incurriendo, creo que nadie hubiera incurrido. O sea, no es gente que dijo, esto es muy riesgoso, pero quiero tanto la plata que lo hago. Esta gente que dijo, esto es normal, esta señora sabe de frutas, vende, produce una buena cantidad de dinero, y yo no veo que el tema pase por un tema de codicia. Y además eso es poner un poco la lupa en la víctima y olvidarnos a veces del victimario, y eso a veces en Latinoamérica es muy común, como que en definitiva termina como inteligente estafadora, que pide la canchera, y toda esta gente son todos tontos que se dejaron engañar. Y hay que ser muy claro, si la señora esta realmente pasó de ser estafadora, que vaya presa, y esta pobre gente tratamos de educarla para el futuro, no vuelva a caer. Porque eso todavía no saben que eso es un Ponzi, seguramente. Piensa que es un negocio lícito y la gente se fue con la plata. Y hay que educarlos para que no caigan en el próximo Ponzi, que hace Cositorto, es anecdótico, pero digamos, Cositorto está terminando un Ponzi que dijo que no iba a pagar y se está armando una segunda compañía, me está haciendo lo mismo. Entonces, creo que el foco acá es en la educación financiera por un lado y en el castigo a los culpables por el otro, pero las víctimas son pobres gente que no tiene educación y que jamás se podía haber dado cuenta de que eso no está.
8:28, le agradecemos a Martín Litvak, economista, autor de 3 libros dedicados a todo este tema de la planificación patrimonial, por estar con nosotros aquí en RCN Mundo. Un buen día para usted y gracias nuevamente. Un abrazo, chao.